¿Soy la mala por armar un escándalo en la cena de aniversario de mis suegros por los comentarios racistas de mi cuñado? No soy la mala. Yo, mujer, 30 años, y mi esposo, hombre, 32 años, llevamos 4 años de casados y tenemos un hijo que pronto cumple 1 año. Siempre hemos sido muy cercanos a su hermano mayor, de hecho, lo considero casi un amigo de confianza. Pero con su hermano menor, Mark, nunca he tenido buena relación. Desde el principio, Mark ha tenido la costumbre de soltar comentarios racistas, sexistas o simplemente inapropiados en reuniones familiares. Con los años aprendí a morderme la lengua, a sonreír y a ser educada, aunque por dentro me revolviera la rabia. Antes de tener a nuestro hijo, podía tolerarlo, aunque siempre con cierto desagrado, porque pensaba que mi esposo y yo podríamos manejar la situación con discreción y sin escándalos. Pero las cosas cambiaron después de que nació nuestro hijo. No quiero que esté expuesto a comentarios racistas ni que normalice la idea de que esas opiniones están bien, especialmente viniendo de un tío que debería ser un modelo a seguir para él. Hablé con mi esposo sobre esto varias veces. Le pedí que hablara con Mark antes de cualquier reunión, o al menos que interviniera si volvía a hacer comentarios así frente a nuestro hijo. Mi esposo estuvo de acuerdo. Me aseguró que nos protegería a nuestro hijo y que él mismo dejaría claros los límites. Me sentí aliviada, aunque con cierta desconfianza, con Mark nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Hace unos días fuimos a la cena de aniversario de mis suegros. Todo empezó bien. La casa olía increíble, la comida estaba lista, la familia se veía feliz, y mi hijo estaba emocionado correteando con sus juguetes. La primera hora fue tranquila, risas y charlas sobre recuerdos familiares. Pero después de un par de copas, Mark comenzó con sus comentarios de siempre. No exagero, eran comentarios racistas y sexistas, directos, sin filtro. Miré a mi esposo esperando que dijera algo, que interviniera como habíamos hablado. Pero simplemente bebió su vino en silencio, con una sonrisa incómoda, como si todo estuviera bien. Sentí como la rabia se acumulaba en mi pecho. Todo el autocontrol que había mantenido durante años se deshizo en un instante. No pude más. Le solté a Mark: te callas la boca si no tienes nada más inteligente que decir. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentirlo en el aire, como si cada palabra flotara y pesara. Miradas de sorpresa, incomodidad y miedo se cruzaron entre los presentes. Mi hijo, que estaba cerca, me miraba con ojos grandes, confundido. Fue uno de esos momentos donde desearías poder retroceder, aunque al mismo tiempo sabías que no podías quedarte callada. Terminamos la comida rápidamente y nos fuimos a casa. Mi esposo estaba callado, con la mandíbula apretada. Yo estaba hirviendo de rabia, pero también con culpa. Me preguntaba si había exagerado, si arruiné el aniversario de sus padres. Pero al mismo tiempo, sabía que tenía que ponerle un límite a Mark, una vez y para siempre. Al día siguiente, mi esposo recibió un mensaje de mi suegra, enojada, diciendo que habíamos arruinado su cena de aniversario con mi explosión contra Mark. Entiendo que esté molesta, después de todo, era su celebración. Pero también entiendo que la culpa no puede caer sobre mí por defender a mi hijo y mantener ciertos valores. Estoy atrapada entre la culpa de haber arruinado un momento familiar y la indignación por la tolerancia de mi esposo frente a comentarios racistas que no deberían repetirse. Sé que podría haberlo manejado de otra manera, pero no sé cómo seguir dejando pasar este comportamiento. Entonces, Derek, ¿soy la imbécil por haber explotado en esa cena? Actualización 1. No pasó ni un día y ya sentía que todo el incidente en la cena de aniversario estaba pesando sobre mí como una losa. La noche después de que nos fuimos, no podía dormir. Mi cabeza no paraba de repasar cada gesto, cada mirada, cada palabra que había dicho. Mi esposo estaba callado, distante, como si todo lo que había pasado no fuera tan importante. Traté de hablar con él, de procesarlo juntos, pero la conversación se estancó rápido. Lo siento, debería haber intervenido, le dije suavemente, esperando algún tipo de reconocimiento, alguna señal de que estábamos en el mismo equipo. Pero él solo suspiró y dijo: no fue para tanto, solo deja que las cosas se enfríen. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No era solo la reacción de Mark, era él. Actualización 2. Después de la primera conversación seria con mi esposo, pensé que al menos tendríamos un terreno común, pero la tensión seguía ahí, más pesada que nunca. Una tarde,
mientras jugábamos con nuestro hijo, me soltó algo que me dejó helada. No es tan simple como crees. Mark siempre ha sido así. Yo he aprendido a manejarlo para que las reuniones no terminen en desastre. No puedes simplemente explotar y esperar que todo siga igual. Sus palabras me golpearon. Era como si me dijera que mi enojo estaba mal, que yo era la irracional, mientras que él había estado manteniendo la paz. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Mi propio esposo estaba justificando la conducta racista de su hermano, todo en nombre de la tranquilidad familiar. Intenté explicarle de nuevo que la paz que él defendía estaba construida sobre la tolerancia a comentarios que no deberíamos normalizar, que yo estaba hablando de proteger a nuestro hijo y nuestros valores como familia. Pero él parecía cerrado, atrapado entre no querer conflictos y no querer enfrentar la verdad sobre su hermano. La conversación terminó sin resolver nada, y me sentí más sola que nunca. Esa misma semana, la familia comenzó a mostrarse fría conmigo. Mis suegros enviaban mensajes indirectos, preguntando si no podía tomarlo con calma o si realmente valía la pena hacer un escándalo por una broma tonta. Incluso algunos amigos y familiares menores de la casa, que normalmente eran cercanos, comenzaron a mirarme diferente, como si yo fuera la problemática. Todo esto mientras Mark seguía actuando como si nada hubiera pasado. En una reunión posterior, Mark soltó otra de sus bromas, esta vez sobre otro tema sensible, y sentí que algo dentro de mí explotaba de nuevo. Quise reaccionar, pero recordé la última vez y como todos me miraron como si yo fuera la villana. Respiré hondo, pero mi corazón latía como un tambor. La ira y la impotencia se mezclaban con la culpa de no querer volver a armar otro escándalo. Ese momento me hizo darme cuenta de algo fundamental. No podía depender de mi esposo ni de la familia para establecer límites. Si quería proteger a mi hijo y mantener mis principios, tenía que aprender a poner reglas claras yo misma, incluso si eso significaba enfrentar el juicio de todos. Comencé a planear mentalmente cómo abordaríamos las próximas reuniones, qué cosas serían inaceptables y cómo reaccionaría sin sentirme culpable. Al mismo tiempo, sentía un desgaste emocional enorme. No era solo que Mark siguiera siendo problemático, era la sensación de que estaba atrapada entre mi amor por mi esposo, mis principios y la expectativa de la familia de que siempre me tragara todo. Cada reunión se estaba convirtiendo en un campo minado emocional, y la culpa seguía allí, recordándome que mi reacción en la cena había sido explosiva, pero también necesaria. Reddit, me siento como si estuviera caminando por un hilo, tratando de mantener la relación familiar y con mi esposo, mientras protejo mis valores y a mi hijo. Estoy empezando a comprender que esta es una batalla que probablemente dure años, y que la clave será aprender a poner límites claros, incluso cuando otros intenten derribarlos. Actualización 3. Todo se volvió más intenso unas semanas después. La familia insistía en tener otra reunión, esta vez para celebrar el cumpleaños de un primo. Yo ya estaba en guardia. Cada vez que veía a Mark acercarse con su sonrisa burlona, sentía como se me tensaban los hombros y me subía la adrenalina. Sabía que algo iba a pasar, aunque quería convencerme de que podía manejarlo de manera calmada, pero no fue así. Apenas comenzamos a comer, Mark soltó un comentario despectivo sobre una cultura diferente a la nuestra. Todo el mundo se rió incómodamente, menos yo. Miré a mi esposo esperando que interviniera, como habíamos hablado tantas veces. Pero otra vez se quedó callado, con esa expresión neutral que siempre usa cuando quiere evitar conflictos. Sentí que me fallaba de nuevo, y la rabia se mezcló con una punzada de miedo. Miedo de cómo esto podría afectar a nuestro hijo si permitíamos que este patrón continuara. No pude contenerme. Esta vez no fue un grito en medio de la mesa, sino una reprimenda firme: Mark, ya basta. Esto no es aceptable, y no quiero que nuestro hijo escuche ese tipo de cosas. Punto. El silencio fue absoluto. Esta vez, algunos familiares bajaron la mirada, otros se tensaron, y Mark frunció el ceño, claramente sorprendido. Parecía que no esperaba que alguien lo pusiera en su lugar con tanta determinación. Después de esa escena, me senté con mi esposo más tarde, tratando de procesar lo que había pasado. Él estaba molesto, no conmigo, sino porque arruiné el momento de la familia otra vez. Intenté explicarle que no era cuestión de arruinar momentos, sino de establecer límites que él se negaba a poner. Él trató de justificarlo diciendo que yo exageraba, que Mark no lo dijo en serio y que la familia se estaba molestando por mi reacción. Sentí un golpe de desilusión. Por un lado,
Estaba orgullosa de mí misma por haber defendido mis principios y los de nuestro hijo. Por otro, me sentía agotada emocionalmente, como si estuviera sola en esta batalla. La culpa volvió a aparecer, susurrándome que tal vez debería ser más diplomática, pero mi instinto gritaba que no podía seguir tolerando comentarios racistas frente a mi hijo. Para empeorar las cosas, después de la reunión, recibí mensajes indirectos de algunos familiares intentando manipularme emocionalmente. Me decían que ya estábamos haciendo demasiado drama o que si yo seguía así, podía romper la familia. Sentí como la presión familiar se mezclaba con la frustración de ver que mi esposo seguía sin respaldarme plenamente. Ese evento fue un punto de inflexión para mí. Comprendí que no podía seguir dependiendo de los demás para mantener nuestros límites. No podía esperar que Mark cambiara por sí mismo, ni que mi esposo siempre interviniera. La única persona que podía proteger a nuestro hijo y defender nuestros valores era yo. Desde ese momento, comencé a establecer reglas claras para futuras reuniones. Si Mark cruzaba ciertos límites, yo hablaría de inmediato y me aseguraría de que mi hijo no estuviera expuesto. No sería agresiva, pero tampoco tolerante. Aprendí que establecer límites firmes no es ser la mala, es ser responsable y proteger a quienes amo. Reddit, la culpa todavía está ahí, siempre al acecho, pero también siento un sentido de empoderamiento que nunca había sentido antes. Sé que habrá más conflictos y momentos incómodos, pero también sé que puedo manejarlos, y que no debo disculparme por defender lo que es correcto frente a la gente que más importa en mi vida. Actualización 4. Han pasado algunas semanas desde la última reunión. Después de aquel cumpleaños, decidí que ya no podía vivir con la sensación constante de miedo, culpa y frustración. Me di cuenta de que, aunque quería mantener la paz familiar, proteger a mi hijo y a mis propios valores tenía que ser mi prioridad absoluta. Empecé a comunicarme de manera más directa con mi esposo. Le dije que necesitábamos un plan claro, si Mark cruzaba los límites otra vez, habría consecuencias inmediatas. No era una amenaza, sino una forma de protegernos a nosotros y a nuestro hijo. Para mi sorpresa, esta vez me escuchó con atención, y aunque no fue fácil, aceptó que juntos íbamos a poner límites consistentes. La siguiente reunión familiar fue diferente. Llegué preparada, con mi hijo bien acompañado y mi actitud firme pero calmada. Mark intentó hacer un comentario inapropiado, pero yo lo interrumpí con seguridad. Mark, esto no es aceptable. No quiero que nuestro hijo escuche esto. Esta vez, mi esposo intervino también, apoyándome sin dudarlo. Por primera vez, sentí que estábamos realmente en el mismo equipo. Lo más sorprendente fue la reacción de los demás familiares. Muchos bajaron la mirada o se quedaron callados, algunos me miraron con respeto. Nadie se burló, nadie se quejó. La dinámica cambió, al establecer límites claros, la tensión se disipó y, por primera vez, sentí que podía disfrutar de la reunión sin miedo ni culpa. Después de esa noche, hablé con mi esposo sobre todo lo que había pasado. Hicimos un pacto para proteger nuestros valores y nuestro hijo, y para apoyarnos mutuamente frente a cualquier situación similar en el futuro. También decidimos dejar que Mark asumiera la responsabilidad de su conducta. Él sabría que hay consecuencias cuando cruza la línea, pero no nos correspondía cambiarlo ni tolerarlo. Reddit, esta experiencia me enseñó algo vital. Defender lo que es correcto no significa ser la mala. No significa que estés arruinando celebraciones o siendo dramática. Significa que estás siendo responsable, valiente y coherente con tus principios. Sí, fue incómodo, sí, hubo momentos de culpa y tensión, pero al final, aprendí a priorizar lo que realmente importa, mi familia, nuestros valores y nuestro bienestar emocional. Ahora, cuando miro a mi hijo jugando con sus juguetes, siento una paz que no había sentido antes. Sé que está creciendo en un ambiente donde se le enseñará respeto, tolerancia y firmeza. Y aunque Mark todavía es Mark, yo ya no dependo de él ni de la aprobación de nadie para sentirme en paz con mis decisiones. La familia puede quejarse, puede que murmure, pero yo finalmente puedo decir que estoy orgullosa de cómo manejé la situación. Y eso, Reddit, no tiene precio.